8. Verónica, siguiendo con los temas de salud. Hoy día vamos a hablar sobre el asma y sus mitos. Hace unos días se ha celebrado el Día Mundial contra el Asma y bueno, acá ha pasado casi desapercibido, pero no debería porque 1 de cada 8 niños en nuestro país sufre del asma. Para despejar un poco las dudas, estamos aquí con el doctor Carlos Hinojosa, que él es especialista en alergias e inmunología. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Qué es el asma? Cuando escuchamos a nuestros hijos de repente toser, ¿debemos preocuparnos porque podría tener asma o no? Mira, el asma es una inflamación alérgica de los bronquios. ¿Qué significa esto? Que los bronquios, por dentro hay una mucosa bronquial. Esa mucosa se hincha, se inflama. ¿Por una alergia? Por una alergia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hincha, o sea que el calibre bronquial disminuye, a eso se agrega un aumento de secreción de moco. Generalmente es un moco gelatinoso, deshidratado, que se adhiere a la pared bronquial. Y eso se suma a la broncoconstricción, por lo cual el paciente tiene tos, le silba el pecho, tiene dificultad para respirar y opresión torácica. En esta época de cambio brusco de temperatura, estas afecciones aumentan desde el resfriado común, pasando por la faringitis, rinitis, sinusitis, la laringitis, trancobronquitis, la neumonía y el asma, que ocasiona gran ausentismo laboral y escolar. Vamos con una nota, doctora, acompáñenos a verla para entender un poco más qué es el asma y si se puede curar o no. Digo, yo no puedo estar cerca. No puedo estar en lugares cerrados donde haya mucha gente, no sé, un concierto, o irme a un cine, o irme a la iglesia, porque basta para que haya una persona que esté, pongamos, con una gripe, para que a mí me tumbe, ¿no? Tiene que vivir prácticamente en una burbuja. José Luis Arnao tiene 56 años y desde hace 3 convive con el asma. Una enfermedad presente en más del 20% de la población peruana y en 300 millones de personas en el mundo. Pues esto repercute en todas las edades, rendimiento escolar, rendimiento laboral, o sea, la repercusión no solo es la cifra, sino es mucho más que eso. Debido a su alta incidencia, se han creado diversos mitos sobre el asma. Uno de ellos es que se debe a una gripe mal curada, lo cual es falso. Pero es importante aclarar, ¿no? Hay una predisposición genético-familiar muy definida, con sentido común lo podemos ver, ¿no? Existen familias de asmáticos, pero si estas personas viven en el ambiente donde existen los factores que desencadenan, ¿no? Son bastante humedad que hace crecer a los principales hongos y ácaros. El segundo mito indica que los inhaladores crean enfermedades cardíacas, pero también es mentira. En realidad los inhaladores que son los preventivos no tienen ningún efecto colateral, ¿no? Son muy seguros y son el eje del tratamiento, muy aparte de la prevención, es la ambientación adecuada. Solo el abuso de estos podría tener consecuencias fatales. Por ejemplo, los broncodilatadores se deben usar en caso de una crisis, no más. Mi madre era asmática y mi abuela también era asmática. Y de los hermanos, el único que ha sido asmático soy yo. Don José Luis debe cargar sus inhaladores cuando sale de casa a modo de prevención y alimentarse sano. Recuerde que si usted es asmático o tiene familia con este mal, debe alejarse del polvo, el aire acondicionado, cigarro, humo, evitar agriparse y practicar deporte. Pero me imagino que cumplir con todo esto debe ser sumamente complicado. ¿Cómo el smog, por ejemplo? ¿Este señor no podía salir de su casa? Es importante la educación del paciente asmático y sus familiares, fundamental. Pero ¿cómo hacer? O sea, puede estar lejos del cigarro, ahora hay una cultura de fumar menos, pero el invierno, por ejemplo, para los asmáticos, ¿qué hacen? Es importante sobre todo el control ambiental. El asmático, su habitación tiene que ser lo más libre de polvo posible. Mientras menos papeles, periódicos, libros, juguetes, etcétera, mejor. Es importante también evitar los olores penetrantes, gasolina, cera, todo lo que sea olor penetrante, fuerte, puede desencadenar. Esos ambientadores que se utilizan, por ejemplo. También, pero lo fundamental es que tenemos que entender que el asma es una interacción un resultado de la interacción del factor genético y el medio ambiente. Hay una predisposición constitucional. Cuando este niño inhala estos alergenos como los hongos y los ácaros, la mucosa bronquial se va a inflamar. Pero entonces a eso se va a agregar, por ejemplo, los problemas virales, que son muy comunes en esta época. Los virus se van a sumar a la alergia y va a aumentar los ataques de asma, las exacerbaciones de asma, la prevalencia, la incidencia y la severidad del asma. Entonces es importante saber esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no tratamos adecuadamente,
esto puede aumentar, incluso hasta el paciente puede morir. Por ejemplo, el uso y abuso de ciertos medicamentos, como por ejemplo los broncodilatadores. Los broncodilatadores de acción corta sirven cuando el paciente tiene dificultad para respirar. En ese caso es lo mejor. Se usa y una vez que pasó la crisis ya no se debe usar. En ese caso usamos antiinflamatorios, en aerosol, que sí son los corticoides. Claro. Ahora, yo recuerdo que cuando era más pequeña y tenía un resfrío, ¿no es cierto?, y tosía, mi mamá me decía, tienes que tener mucho cuidado porque te va a dar asma. Justo hemos preguntado al público si sabe que existe alguna relación o no entre el asma y una gripe mal curada. ¿Por qué se produce el asma? ¿Por qué da el asma? Bueno, que yo sepa de la humedad, ¿no? El ambiente y será por los alimentos que ingerimos. Mucho resfrío, una gripe mal curada. Porque uno también de repente no se abrigará bien o por el mal clima. Por la alergia. Mi hija es asmática, es alérgica a los cítricos, al medio ambiente. El asma produce pues a raíz de la tos mal curada, pues. No es una tos mal curada, no todas las personas van a tener asma. Es así, como dije, tiene que haber una carga genética. Claro, antecedentes, padre, madre, abuelos, sí, tíos. Cuando los padres son asmáticos o riníticos alérgicos o tienen un problema de alergia a nivel de la piel, la posibilidad de que sus hijos tengan un problema de asma es de un 70%, lo cual baja a la mitad cuando uno de ellos lo es. Y si la madre es fumadora, aumenta este porcentaje. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque si estamos ante esa situación, ¿qué debemos aconsejar a la madre? La lactancia natural, el mayor tiempo posible. De ese modo estamos evitando que entren proteínas extrañas al organismo de ese, la proteína de leche de vaca modificada. Ok, y eso es una prevención inicial, pero una vez que ya el niño tiene 5 años, 6 años, entonces una vez que el niño nació, le diste cualquier tipo de leche, etcétera, pero el paciente comienza a tener, ¿cuál es lo primero que le sale? ¿Cómo sabemos que puede ser asmático? Le sale lo que se llama el eczema, una dermatitis atópica, que son lesiones vesículo-costrosas que tienen fuerte... En castellano, doctor. O sea, son unas ampollitas chiquititas, chiquititas que tienen fuerte prurito. Primero sale en la cara, después en el cuello, en el pecho y después en la zona flexural. Eso nos está diciendo que con el tiempo ese niño puede tener asma. ¿Y qué es lo que sigue después? Comienza a tener congestión nasal, estornudo, destilación nasal. Y estamos en presencia de la rinitis alérgica. Más adelante comienza a tener tos, le sirve el pecho y tener dificultad para respirar. Esa es la secuencia que pasa. Entonces es importante que las madres estén atentas a estas como heriditas, ¿no es cierto? Que pueden salir en la cara, en el cuello y luego en los brazos. Ya, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Si tenemos ya este problema, entonces tenemos que estar con, digamos, ya con las antenas, pues, digamos, ya paradas para que ya... Para estar atentos. ¿Para estar atentos de qué? De que no vaya a tener asma. ¿Y qué hacemos? Evitamos que se vaya a sensibilizar a los alergenos. Está bien que el paciente nació con la predisposición. Bueno, lo primero es donde los especialistas, claro, ¿cierto? Sí. Pero por lo pronto detectar estas pequeñas heridas e ir al especialista, que es lo más importante. Muchas gracias, doctor, por haber venido esta mañana. Estamos en el 424-3624, en el teléfono 424-3624, a sus órdenes. Muchas gracias. También pueden escribirnos a sanamente@americatv.com.pe. Nos vamos ahora a los deportes.